El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados. Yo soy muy fan, me gustan las películas desde niño, y pues con la influencia de mi papá, que trabajó en la televisión mexicana, pues más. Y hay gente que admiro, respeto, y hay un hombre mexicano, director, y que es curiosa su historia, ¿no? Es curiosa bueno, en el sentido de lo que ha vivido lo refleja él en sus películas. Es Guillermo del Toro, bonachón, muy, muy simpático. Y en una ocasión le preguntaron a él que cómo podía en sus películas presentar pues el lado oscuro, la muerte y todo esto, y siendo él una persona bonachona. Y él dijo una frase que se volvió muy icónica, ¿no? Es que soy mexicano. Nadie entiende mejor la muerte y la vida que los mexicanos, porque vivimos con la muerte a diario. Y no, claro, no es, ¿cómo se llama? Solamente los mexicanos, todos los seres humanos. Pero a lo que voy con esto es que con qué facilidad a veces nosotros no entendemos esta cuestión de que es una lucha humana, natural, para poder vivir, y no solamente sobrevivir, sino poder vivir bien, siempre con la conciencia de la muerte, de esta realidad que a todos vamos a enfrentar, algunos más, otros jóvenes, otros más ancianos, otros en la mitad de su vida, otros tristemente sin antes nacer, ¿sí? Y otros llegando a estar 100 o 100 y tantos años de vida. Pero la realidad es esta: ¿cómo enfrentamos la muerte? Porque como enfrentamos la muerte es como vamos a enfrentar los problemas, las adversidades, todo aquello que normalmente a veces nos tumban, y que es normal porque somos humanos y no siempre tenemos pues todo el ánimo, toda la sabiduría, toda la fuerza, todo para poder enfrentar las adversidades. Pero en la manera que vemos, que enfrentamos, que respetamos esta realidad que nos acompaña toda nuestra vida, que es la muerte, pues es como vamos nosotros a poder enfrentar, obviamente, la misma vida, las cosas buenas y las cosas malas. Esto obviamente pues tiene que ver mucho con el color, con el cristal que se miren las cosas, porque hay gente que puede ser muy pesimista debido a una historia a lo mejor muy dolorosa, pero que todo lo ven mal, todo lo ven mal, todo lo ven mal. Y por otro lado, aquellos optimistas que todo lo ven bien, todo lo ven bien, todo lo ven bien. No se trata de polarizar o de irnos a esos extremos, sino desde una realidad. Existe el mal, pero nadie es completamente malo, y existe el bien, nadie es completamente bueno. ¿Sí? Tenemos
las dos caras, somos dos aspectos reales que conviven en nuestra existencia, ¿no? Y esto pues obviamente hace que nos pongamos cristales con lo que vemos la vida, con lo que vemos el sufrimiento. Si lo vemos desde la parte mala, negativa, pues todo lo vamos a ver fatal, todo lo vamos a ver triste, lo vamos a ver, no, es que yo no puedo, es que esto, es que aquello, ¿no? O si lo vemos todo desde el lado del cristal, que todo yo lo puedo, esto, y como que siempre va a estar todo bien, pues tampoco esa es la realidad. Entonces, tener esta doble visión, tanto de la vida como de la muerte, como que nos ubica a una realidad. Primero que nada, si yo veo la muerte como el fin, como un castigo, si lo veo como algo que ya se acaba, pues así es como voy a enfrentar yo los problemas. Y por eso voy a terminar en la desesperación, en la angustia, en el miedo o en las puertas falsas que el mundo, el demonio y la carne nos presentan continuamente para poder superar o no pasar o quitar ese problema. Porque pues obviamente la muerte pues no la podemos quitar. Y es un miedo o es un terror o es una situación de tabú que no quiero meditar, que no quiero pensar porque pues me da miedo, o como no lo puedo vencer, pues entonces no tengo esa capacidad. Y esto sucede, no siempre, pero se refleja precisamente en cómo enfrentamos las dificultades, los problemas y las cosas buenas. Entonces, vean esta realidad que nos presenta el libro de la sabiduría, que es uno de mis libros que me encantan, es, bueno, toda la palabra de Dios, ¿no? Pero este libro es maravilloso. Y nos dice algo. Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Entonces ya desde ahí tengo una visión diferente de la misma muerte. La muerte no me va a vencer. Obviamente tenemos que morir por el pecado, porque el plan original de Dios es que fuésemos inmortales. Caemos en el pecado, tenemos que vivir la consecuencia del pecado, que es la muerte, pero la historia no se acaba ahí. Y si yo empiezo a visualizar la muerte ya no como un enemigo, ya no como un castigo, ya no como una situación de, ¿qué va a pasar conmigo? Sino como lo que es parte de mi viaje hacia lo que creo que es la vida eterna, que es estar con Dios. Entonces, Dios creó al hombre para que fuera inmortal. Lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y aquí viene esta situación. La experimentan quienes le pertenecen. Ya no se está refiriendo aquí solamente a una muerte física, sino a la muerte del alma, que eso es lo grave. Y eso sí nos debe dar miedo. Eso sí lo tenemos que tener mucha precaución, no a la muerte física, sino a la muerte del alma. Sabemos por fe que la muerte ya está vencida, que es Cristo quien ha vencido. Pero la muerte del alma es algo que está ahí y que va a seguir ahí si nosotros no entendemos la gravedad de esto. Y esto obviamente, incluso la misma muerte del alma está vencida en la cruz. Por Cristo venció el pecado, venció la muerte, venció el destino que tendríamos todos, que es la muerte eterna. Cristo lo venció. Bueno, entonces dice, en cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Una amiga me preguntaba, ¿quiénes son los justos? Porque muchas veces entendemos que el justo es el que siempre hace la voluntad de Dios. Entonces todos los demás no somos, porque la regamos. Y como les decía al inicio, tenemos la parte buena y la parte mala. No solamente es aquel que lucha o que debe de luchar por hacer la voluntad de Dios. Sabemos que a veces lo vamos a lograr y sabemos que a veces no lo vamos a lograr, y por eso tenemos la misericordia de Dios a través del sacramento de la confesión para poder levantarnos de esa caída. Pero aquí lo interesante, también el justo es aquel que aprende a ver la muerte
y las dificultades, no como algo invencible o no como algo que va a determinar mi vida, porque creo en la vida eterna, creo en la resurrección, creo que Jesús venció. Entonces ahí es donde ya empiezo a vivir esa justicia, esa confianza en Dios, haciendo lo que Dios me pide, sabiendo que por mi condición caída voy a regarla, tampoco me justifica, pero es una lucha diaria. Y el justo, entonces, al ver la muerte, no como una situación de tragedia, sino como parte del viaje, los mismos problemas no nos van a agobiar ni van a ser algo que me agote la existencia o me haga caer en una depresión, en una ansiedad. Ni la enfermedad, ni la muerte de un ser querido, ni la injusticia van a ser determinantes en mi vida para tumbarme y quedarme ahí tirado. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. No se está refiriendo a la muerte física, se está refiriendo a la muerte después de la muerte, o sea, a la muerte eterna. Los insensatos, y aquí es donde entra este cuestionamiento para todos, pensaban que los justos habían muerto y que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. O sea, es algo malo y es completo y ya se acabó, ya no hay nada. Esto es lo que ¿qué sucede con una persona que tiene esta forma de ver las cosas? Se va a aferrar de una manera tóxica a lo temporal. Para él lo más importante entonces cuando nos dejamos llevar a lo mejor por las pasiones, por el materialismo, por el hedonismo, o sea, el placer por el placer. ¿Por qué? Porque pues ya se acabó, viene la muerte, entonces hay que vivir la vida al máximo. Hay que disfrutarla y vamos a evitar a cualquier costo el sufrimiento y el dolor, no importa. Y por eso ahí es cuando entendemos esta mentalidad, por ejemplo, del aborto. Yo no voy a traer un niño a sufrir, o yo no voy a sufrir, ni mucho menos es mi cuerpo. O la eutanasia, la muerte digna. No, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar sufriendo? Mejor le ayudo a bien morir. Entonces dices, no. Es porque no se tiene un entendimiento claro de cómo es esta situación de la muerte y después de la muerte la vida eterna. Por eso podemos entender a hombres y mujeres que han profundizado, que han entendido, no tienen que ser grandes mentes, simplemente, o me refiero estudiosos, simplemente gente con una gran fe, pueden vivir cualquier realidad con los pies sobre la tierra, viendo lo que es la muerte y cómo Cristo la venció. Entonces todo esto que estoy enfrentando no me va a dejar anclado, ni me va a atrapar, ni me va a enterrar, ni me va a destruir. Porque si yo veo esto así, obviamente todas las dificultades las voy a ver de esa manera. Y mi manera de reaccionar ante todo eso no es saludable, no es sano, ni es maduro. Entonces por eso los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero fíjense qué hermoso, los justos están en paz. Esta es la paz que viene a traer Cristo. Jesús nos dice en sus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da el mundo. ¿Sí? No se turbe su corazón, no tengan miedo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a ir a prepararles una, vendré por ustedes. Entonces, ¿cómo toda esta situación tiene otro tinte, tiene otra visión? La vida, la muerte, el placer, el sufrimiento, la alegría, la tristeza. ¡Wow! El tener, el no tener. Entonces, cuando una persona profundiza, medita, se adentra en este misterio, pues fíjense
Ya no vemos la vida como un castigo, ni como, ay, es que Dios me está castigando, Dios me ha abandonado. Fíjense lo que dice. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Entonces está hablando de los que no tienen esta fe y de los que sí la tienen. Después de breves sufrimientos, no está diciendo sufrimientos chiquitos o grandes, sufrimientos breves comparado con la eternidad. Después de breves sufrimientos recibirán una abundante recompensa. Pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. No es que Dios no conozca tu corazón, Dios sabe quién eres. El poner a prueba es para que tú conozcas cómo está tu corazón. O sea, Dios permite la prueba para que tú veas cómo estás. ¿Qué está en ti que tienes que cambiar o tienes que fortalecer o tienes que quitar? La prueba, el sufrimiento, nos ayuda a ver cómo estoy yo viendo mi propia vida y cómo estoy enfrentando o cómo voy a enfrentar mi muerte. Y de ahí entonces cómo enfrento yo lo bueno y lo malo que me sucede. ¿Sí? Dice, los puso a prueba y los halló dignos. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. Entonces, fíjense, toda nuestra vida se vuelve una ofrenda, se vuelve una entrega, pero también se vuelve un acto de humildad, porque ¿qué he hecho yo para merecer lo que Dios tiene preparado para mí? No hay mérito en mí. Esto nos ubica, pero bien con los pies bien plantados sobre la tierra, para no sentirnos que alguien nos debe algo. Nadie te debe nada. Pero es que yo hice, es que nadie te debe nada. Porque somos siervos de Dios. Solo hemos hecho lo que se supone que todo buen católico tendría que hacer. Pero cuando no tenemos esto, pues obviamente empezamos, es que me debe. Y no estoy hablando únicamente o exclusivamente de la cuestión de dinero. Estoy hablando de las cosas que a veces creemos que los demás, por lo que hemos hecho, por lo que nos hemos sacrificado. Algo tan simple como los padres creen que los hijos les deben todo el sacrificio. ¿Sí? Como si, el hermano, es que yo te cuidé, tú me debes. Y esto, pues obviamente, lo vemos reflejado en la relación con Dios. Cuando creemos que Dios nos debe por todo lo que he sufrido, pero es que yo ya le pedí, yo ya hice tanto esfuerzo, sacrificios, oraciones, novenas, mandas y todo, y Dios me tiene que dar. Soy siervo, o sea, no hay mérito en mí, ¿sí? No hay algo en la cual yo pueda decir, es que yo merezco. Lo que yo merezco es la condenación de mi alma y la muerte eterna, por mi condición pecadora y por mi condición que no se deja someter a Dios. Pero no es por mí, sino por el mérito de mi Señor, que puedo ser salvado, que puedo restaurar mi vida en la eternidad por medio de Jesucristo. Pero tenemos que tener pedir a Dios ese don de humildad, que es lo que nos presenta en el Evangelio, que nos dice precisamente, ¿quién de ustedes que si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa, entra enseguida y ponte a comer? O sea, el amo se pone a servir al siervo. No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? O sea, le pertenecemos a Dios. Dios nos ha creado. Dios te ha dado todos los dones, todas tus capacidades. Dios te ha dado todo. Entonces, simplemente con humildad, Señor, solo he hecho lo que tenía que hacer. Señor, perdón, porque hoy no hice lo que tenía que hacer. No actué de acuerdo
a tu voluntad. Actué de acuerdo a lo que yo creí que merecía. Actué de acuerdo a mis emociones, a mi dolor, a mi tristeza, a mis miedos. Actué de acuerdo a mis pasiones y no de acuerdo a que soy siervo tuyo. Tú me has salvado, tú me has rescatado. Y no puedo tener esto si yo no entiendo mi condición temporal y la realidad que me espera, morir un día. Entonces, vean cómo todo está conectado de una manera que nos ayuda a entender cómo debo yo de actuar. Dice, así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Para ubicarte y no empezar a creer y a llenarte tu cabecita o que otros te lo llenen, es que tú mereces, es que no. Yo no merezco nada más que lo que Dios me quiera dar. Y mi tarea es siempre tomar conciencia de lo que Él ha hecho por mí. ¿Qué mérito tengo yo para poder decirle a Dios que me debe algo o que yo debo irme al cielo o que Él me debe de dar lo que estoy necesitando? No hay nada. Con humildad, simplemente cumplir. Y esto me lleva a vivir en la justicia, haciendo la voluntad de Dios. Hagamos un momento de silencio.